Antes de empezar ahora nuestro panel, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que dice allí, ética y rentabilidad no excluyentes. A ver, en Alemania todo está prohibido menos lo permitido. Cuando yo dije esto, una vez me dijo, ¿sabe Mauricio que eso es cierto? Una vez estaba en una manifestación de cabezas rapadas en Berlín, haciendo una bulla a unos 300 personas, y cuando el semáforo se puso en rojo, todos se callaron y esperaron que pasaran los buses, y cuando se puso en verde, siguieron. En Francia, todo está permitido menos lo prohibido. En el atentado de hace un año, casi un año, en noviembre, contra la discoteca Bataclan, el presidente Hollande dictó medidas extraordinarias para restringir las libertades ciudadanas. Eso fue en noviembre, mediados de noviembre. A principios de enero, los franceses salieron a la calle a protestar porque preferían las libertades frente a cualquier coacción de sus libertades. En las dictaduras, todo está prohibido, aún lo permitido. Pues claro, es una dictadura. Y en América Latina, todo está permitido, especialmente lo prohibido. La cultura del vivo vive del bobo, la cultura del atajo, la cultura de que yo no tengo ninguna responsabilidad, la cultura de que el otro tuvo la culpa y yo soy perfecto, pienso yo con el debido respeto, que es el mayor de nuestros dramas como sociedades. Y lo hablo en América Latina porque pienso que es igual desde el borde del río Bravo hasta el estrecho de Magallanes. Con matices, pero al final de cuentas todos tenemos ese entronque de no reconocer que existe un aspecto fundamental, y es que yo debo cambiar mi proceso cultural para avanzar en el cambio de la sociedad. Ética y rentabilidad no son excluyentes. Victor Hugo, el gran escritor francés, dijo, si usted quiere tener una generación educada, empiece por las abuelas. Lo que quería decir Victor Hugo con ello es que nos faltan 40 años, 2 generaciones para propender esos cambios. Por lo tanto, no podemos desmayar que estamos apenas en el kinder o en los primeros años de preescolar en este proceso de cambio de la forma de trabajar en nuestros negocios. De cambiar la cultura del vivo vive del bojo, la cultura del atajo y la cultura de no tener ni asumir ninguna responsabilidad por una cultura completamente diferente, nos va a tocar un esfuerzo mayúsculo. Pero ese esfuerzo mayúsculo vale la pena. Ese esfuerzo mayúsculo va a demandar tiempo, va a demandar muchísimo esfuerzo, va a demandar recursos, pero es mejor entender que eso es así y quedar gratamente sorprendidos y no profundamente desilusionados. Ese es el primer mensaje que tenemos acá. Y el segundo mensaje es uno que está cogiendo, en contra del cual vamos a opinar, que está cogiendo camino en América Latina. Y es que el empresario es responsable de todo también y que el tener ánimo de lucro es un verdadero pecado. Que pensar en ganar lícitamente unos rendimientos y tener unas rentabilidades es un verdadero anatema, es un verdadero despropósito. En el argumento simplista del pobreteo, pobrecito, somos una sociedad muy pobre y entonces no hay una repartición, somos una sociedad muy inequitativa, lo cual todo eso es cierto, pero no quiere decir entonces que no sea lícito en una economía liberal de mercado que ha demostrado mejores resultados
que otro tipo de modelos económicos en la región, y ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? Para fomentar simple y llanamente que tener empresas serias, empresas que le apuesten a la sostenibilidad, también implica que esas empresas puedan legítimamente tener rentabilidad. La Carta García tiene una frase que a mí me encanta: los harapos no sirven de recomendación, no todos los pobres son virtuosos, no todos los ricos son rapaces. Entonces, tenemos que cambiar también ese concepto de que el empresario es el peor elemento de la sociedad. Y lo hablo con toda la convicción. Un empresario ético, un empresario socialmente responsable, un empresario que le apueste a un país mejor, puede tener el argumento moral de decir: yo me estoy ganando mi dinero con absoluta claridad, con total legitimidad. Lo que pasa es que como nuestra cultura del atajo nos impone, a veces perdemos esa legitimidad y por lo tanto el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Siguiente, por favor. ¿Acá es esto? Bien, qué pena. Las tres pelotitas de la sostenibilidad: la social y lo económico. Yo no puedo tener un desarrollo social yo no puedo tener un desarrollo económico si yo no le apuesto también a que la gente también crezca. Y ese intersecto en la teoría de conjuntos pasa por la equidad. E infortunadamente en América Latina los índices de inequidad son muy altos. Yo vengo de Colombia, un país que ocupa vergonzosamente el tercer puesto de atrás para adelante, o sea, la medalla de bronce de la inequidad en América Latina, solo después de Haití y Honduras. Y estamos en el top 10 del mundo entero. Y es un país que está catalogado como más o menos entre 28 y 30 en la economía mundiales. O sea, es un país de crecimiento medio con un PIB alto, pero tenemos un margen de inequidad muy alto. Conclusión: el equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social pasa por la equidad. Pero el desarrollo económico, usando los recursos, tienen una limitación. Ayer nuestro conferencista nos indicaba que necesitábamos 1.6 planetas ya usando los recursos de ahora. El pasado 8 de agosto se cumplió el día del sobregiro mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese día ya nos estábamos comiendo los recursos que la Tierra da para un año para recuperarse. Lo ideal es que ese día del sobregiro no fuera el mismo año, incluso que fuera años después, para tener ahorros, pero no. Desde que se comienzan a tener mediciones, empezamos como el 28 de diciembre hace 35, 40 años y ya vamos en el 8 de agosto. Esperamos que el año entrante no estemos en el 3 de agosto, sino que por lo menos en el 10 o 12 de agosto para pensar a recuperar. El equilibrio entonces entre lo económico y lo medioambiental pasa por la viabilidad de los negocios. Somos una compañía que hace muebles de madera y la materia prima es la madera y por lo tanto los árboles. Y yo, si arraso los árboles, pues simplemente se me acaba la compañía. Ayer vimos la dramática foto entre la frontera entre la República Dominicana y Haití, y eso es un simple ejemplo de lo que puede pasar cuando yo agoto los recursos. Entonces el equilibrio entre lo económico y lo ambiental pasa por la viabilidad. Y el equilibrio entre lo social y lo medioambiental pasa por que esto sea vivible. La República Popular China es la segunda economía mundial en términos absolutos. Ha sacado más o menos 400 millones de personas de la pobreza. Eso es casi el 60% de la población en América Latina. En América Latina. Una barbaridad. Es toda la población de América Latina casi. Pero vemos de vez en cuando que la capital de la República Popular China, Pekín,
sus habitantes de más o menos 3 meses al año no alcanzan a ver 100 metros al frente porque está lleno de smog y sus habitantes tienen que usar tapabocas. Pero eso no pasa solamente en la República Popular China. Uno de los países que tiene mayores índices de equidad y de desarrollo es Chile. Por condiciones geográficas también, Santiago, su capital, tiene crisis ambientales más o menos 1 mes al año. ¿De qué vale tener una sociedad desarrollada si ni siquiera puedo respirar? Entonces pasa por ser vivible. Y el intersecto completo entre lo económico, lo social y lo ambiental es el desarrollo sostenible. ¿Cómo se pasa esto? La siguiente, ¿cómo es? Acá, next. Yes. Entonces, hay una reflexión. Esta presentación es más larga, queda aquí en la memoria, nosotros vamos a concentrarnos solamente en los temas fuerza. No puedes escapar de tus responsabilidades de mañana evadiéndolas hoy. Abraham Lincoln. Entonces estamos diciendo que yo tengo que ser también un ciudadano ético. De nada vale tener negocios éticos si quienes integran las organizaciones no son éticos. De nada vale, no, creo que será dificilísimo además. Y segundo, necesitamos una ciudadanía virtuosa. Volver al virtuosismo, volver a los valores fundamentales, ¿sí? Y eso no pasa, alguien decía, mire, es que las empresas, los valores son de los individuos y las empresas pues tienen otra concepción. Le digo, no, yo estoy en desacuerdo con esa afirmación, porque las empresas están compuestas por individuos y por lo tanto los valores son de las empresas, al final terminan siendo los valores de los individuos. En la regla de la transición, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Necesariamente yo no puedo pensar que C sea distinto a si la compañía está llena de una partida de pícaros y la compañía diga que sí cumple con todos los cánones. Me parece dificilísimo. Si lo logran, pues considero una mascarada perfecta o a lo sumo un esfuerzo monumental de cambiar de comportamiento individual a cambiar a un comportamiento corporativo. Me parece, pues la lógica no me da, pero si lo hubiere, que nos lo muestren para aplaudirlos, entre comillas. Para ser éticos hay que tener la suma de los positivos. Un entero positivo le suma a otro entero positivo y da un entero positivo mayor. Entonces, para ser éticos, la forma parte de mí y otro suma conmigo y siempre el potencial es más que 2. Es decir, 1 más 1 no es 2. 1 más 1 es 3, 4, 5, 6 o lo que quiera, dependiendo claramente de su potencial, pero reconociendo al ser humano como ser social y reconociendo al ser humano como ser moral. Entonces, hay que cambiar de la intención a compartir valores. De hacer lo bueno, pasar a beneficios. De caridad, pasar a la participación en la solución. De que sea discrecional a ser permanente. Separada de la rentabilidad, pues simplemente un cambio completo en la sociedad. De ser externo a ser parte del ser, o sea, del ADN de la organización, y apenas algunos recursos de la organización a formar parte de la economía y de la organización. En otras palabras, lo que no puede haber es una oficina de responsabilidad social en la compañía. No estoy diciendo que no haya responsables, porque tiene que haber desde el esquema funcional. Pero entonces dice, ¿usted qué hace en responsabilidad social? ¿Usted qué hace en sociedad? Dice, no, eso depende de la oficina. Ahí ya estamos muertos. Porque depende de cada uno. Depende del individuo y que forma parte de una organización. Entonces, un mensaje fuerte para tener negocios éticos y negocios responsables, es decir, que esto forma parte del ADN de la organización. Y por lo tanto, sí, tenemos un marco mental nuevo. El mundo que hemos creado hoy como resultado de nuestro pensamiento actual
tiene problemas que no se pueden solucionar pensando de la misma manera que como pensábamos cuando los creamos. Albert Einstein. Es decir, que todos los días estamos en permanente cambio, en permanente evolución, y el mayor problema que tenemos los seres humanos es nuestra cabeza. Nuestra cabeza es el mayor problema. ¿Por qué? Porque creemos que como así lo hice, así me lo debo hacer. Quizá es lo único que uno debe mantenerse fuerte, a los que nos casamos, es con la misma mujer toda la vida, ¿sí? Tenemos que tener fuerte el amor por los hijos, independientemente si ellos nos quieren o no, ¿sí? Y tenemos que tener valores de sociedad como la solidaridad, la entender al otro y la tolerancia, el respeto y la justicia. Entonces, hay 10 tareas que son la integración. Voy a pasar muy rápido. Ahí está. Recursos, de explotar a conservar. Estamos cambiando de una sociedad que usa recursos a una sociedad que conserva recursos. Ninguna empresa puede evitar asumir responsabilidad ambiental y enfocar sobre ello en todos los aspectos operacionales. Productividad. Tenemos que pasar de una productividad económica a una bioproductividad. Valor. Las medicinas son para la gente, no para las ganancias. Siempre que hemos recordado eso, las ganancias nunca nos han fallado. Son frases de CEOs de compañías. Tiempo. De cortoplacista a largoplacista. El peligro más grande para el capitalismo es el enfoque cortoplacista para administrar e invertir en compañías. En palabras crudas, no necesitamos negociantes, necesitamos empresarios. Conexión de independiente a interdependiente. Ya no estamos solos en el mundo. La tecnología de la información y las comunicaciones aplanaron el mundo. Nada se oculta. Hoy en este salón, ¿quién iba a pensar? Hay más de 150 cámaras de fotografiar. ¿Cómo estaré de viejo? Centennial, que dice cámara de fotografiar, de retratar. Sí, más grave todavía. O una grabadora o un Twitter. Participación de exclusividad a inclusividad. La base de la pirámide es fundamental. Hay 4.000 millones de personas que están en la base de la pirámide y luego pueden ser sujetos y son sujetos de innovación para los negocios. Información, de ocultamiento a transparencia. Posibilidades. La transformación a la sociedad, a la sostenibilidad, es el desafío y oportunidad más grande en la historia del capitalismo. No es un problema, es al revés, una gran oportunidad. Y la acción de reactiva a proactiva, y por supuesto empiezo con la que nosotros empezamos, que es el Pacto Global de las Naciones Unidas. Entonces, a la manera de Moisés, tenemos el decálogo de los negocios. Integrarás la sostenibilidad en todas tus actividades. Conservarás los recursos naturales como si fueran tuyos. Tratarás de ser eficiente desde la sostenibilidad en tus actuaciones. Tienes que añadir valor a lo que haces. Tendrás visión y actuación que no sea de coyuntura, sino de largo plazo. Mejorarás tus conocimientos sociales y ambientales. Serás inclusivo en todas tus actuaciones, buscando que tengan impacto social positivo. Buscarás la transparencia en todas tus actuaciones. Serás innovador, aprovechando las oportunidades ambientales y sociales. Serás siempre proactivo, es mejor atajar que arriar. Y entonces, este es nuestro diccionario de la C. Para colaborar debemos ser claros,
debemos ser compasivos, debemos estar conectados con la gente, debemos estar convencidos, debemos ser creadores de valor, tenemos que ser comunicativos, tenemos que ser colaborativos, tenemos que estar en un continuo aprendizaje, tenemos que estar comprometidos, tenemos que hacerlos con el corazón. Muchas gracias.